Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir todos los que estáis. Y pues bueno, hoy tenemos la suerte de tener a nuestra compañera María Correas, que pues nos acompaña desde Asturias. Supongo que María, ahí el tiempo lo tienes igual de mal que nosotros aquí. Sí, por desgracia, sí. Nos vienes a contar cosas muy interesantes. Tú, sobre todo lo que nos llama mucho la atención, al menos a mí como compañera tuya, es esa visión personal de haber trabajado durante una semana en la ONU, en el Departamento de Protocolo, invitada directamente por el que era el encargado, por Peter Van Lery. Y tu experiencia nos resulta muy... nos instruye mucho a todos los demás y es muy curiosa. Entonces, además, tú explicas las cosas muy bien. Por lo tanto, muchísimas gracias por acceder. A todos los demás os comento que María prefiere que las preguntas se hagan al final de la presentación. No va a hacer una presentación muy larga, aunque tiene muchísimas cosas que contar. Así que cuando acabe, todo el mundo que quiera preguntar, como queráis. O podéis abrir el micro y preguntar, o bien escribirlo en el chat y yo le traslado vuestras preguntas. Así que sin más dilación, María, cuando quieras, todo tuyo, tu audiencia. Bueno, Esther, pues muchísimas gracias por invitarme. Yo la verdad es que no estoy muy acostumbrada a hacer este tipo de charlas, ni en público, en directo, ni a través de internet. Pero en este caso es fácil porque es un tema bonito, es una experiencia que disfruté mucho y que entonces resulta bastante fácil de contar, ¿no? Y de compartir. Entonces, bueno, pues allá vamos. Nada, simplemente veis como primera diapositiva el logotipo del congreso que se realizó en Valladolid en 2017. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezó todo. Gracias a ese congreso es como conseguí, como tuve esta gran oportunidad de luego poder viajar allí a Nueva York y pasar unos días con el jefe de protocolo y sus trabajadores. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, supongo que algunos de vosotros o la mayoría conocéis a Gerardo Correas, presidente de la OICP, de la Escuela Internacional de Protocolo, y mi padre, que lo tengo que decir. Entonces, pues bueno, él ya sabéis que es un visionario, ya sabéis que es un apasionado de los eventos, del protocolo, y que se dejó el alma en ese congreso de Valladolid de 2017 como nos la dejamos todos en la escuela, ¿verdad, Esther? Entonces, pues bueno, para allá por enero o febrero de 2017, el congreso fue en noviembre, Gerardo de repente un día así, tomando un vino, dijo él, bueno, nada, para el congreso vamos a traer al jefe de protocolo de la ONU. Y claro, venga ya, ¿tú qué dices? ¿Estás chiflado? Bueno, pues al final así fue, al final lo consiguió. Y bueno, tuvimos la suerte que investigando, resulta que la segunda de a bordo del jefe de protocolo de entonces, Peter Van Lery, era Pilar Fuentes, que no solo es española, sino que es asturiana, de Gijón, o sea, aquí muy cerquita de donde vivo yo. Y bueno, pues nada, el mundo es muy pequeño, Asturias más todavía, y no fue difícil dar con su contacto y muy amablemente nos recibió, nos quiso ayudar y nos puso en contacto con su jefe y fue posible pues conocerle y que viniera a estar con nosotros esos días en el Congreso y a compartir sus experiencias. Entonces, bueno, nada, así fue como surgió todo. Las Naciones Unidas, la Asamblea General, creo que no hace falta que os lo explique, todos lo conocemos, pero lo más bonito de todo es eso, que la Asamblea, forman parte de la Asamblea 193 estados y esos 193 estados son todos, tienen igualdad de voto, ¿no? Da igual que seas Estados Unidos, el más poderoso o el más grande, que la isla más pequeñita del Pacífico, que todos tienen el mismo voto y bueno, eso lo hace una cosa muy especial, ¿verdad? Entonces, pues como sabéis, la tercera semana de septiembre empieza la sesión de debates. Es curioso porque lo llaman debates, pero no son debates, nadie debate nada. Allí lo que hacen es dar discursos, los jefes de Estado, los jefes de gobierno, en ocasiones los ministros, bueno, quien considere cada Estado que debe enviar como
como representante, ¿no? Y bueno, les piden normalmente que ahí vemos una panorámica, esto lo colocan todo fuera, se llena de gente, se hacen fotos, yo también me hice la foto, por supuesto, yo como buena turista ya os podéis imaginar. Pero bueno, siempre me gusta contar esto porque cuando hablamos de ponencias y cuando organizamos eventos de este tipo siempre tenemos que estar encima, ¿no?, del ponente y de decir, oye, pues tienes tanto tiempo para hacer tu intervención. ¿Y qué pasa? Que no mucha gente te hace caso. Y en la ONU pues no es una excepción, también pasa. Y entonces pues ellos les piden que los debates, que cada intervención de cada representante no dure más de 20 minutos, pero bueno, hay quien se lo salta a la torera. Por ejemplo, aquí no sé si se ve bien porque la foto es muy chiquitita, pero tienen aquí delante del atril una lucecita verde que no solo la ve el orador, sino que la ve todo el público y que le indica que está en tiempo dentro de esos 20 minutos que tiene para intervenir. Pero aquella lucecita se pone en rojo y a muchos de ellos les da igual, ¿no? Creo que me contaron cuando estuve allí que el discurso más largo lo pronunció Fidel Castro, como no podía ser de otra manera, sobre 1960 y creo que duró 4 horas y media. O sea que el público tenía que estar muy atento y disfrutando mucho de su intervención. Bueno, ¿qué pasó? A mí cuando me dijo Pilar, que fue la que me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a ver esto desde dentro para luego podérselo contar a los alumnos de la Escuela de Protocolo y a toda la gente de este mundo que desde España pues lo sigue por televisión y le fascina, ¿no? Vente y te lo enseño. ¿Y qué pensé yo? Lo primero, pues, ¿qué me pongo? ¿Cómo voy yo? ¿Qué meto en la maleta para ir a Nueva York a participar, a ayudar en la organización de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante esa primera semana de debates? Entonces, bueno, cuando llegué allí, pues vi que la etiqueta era muy flexible. Mucha gente, la mayoría, se vestía a la occidental, ¿no? Con traje, algo sobrio, bueno, sin llamar mucho la atención. Pero también muchos escogieron vestirse con los trajes tradicionales de su país, de su zona, pues un poco para hacerse notar, supongo, y para representar mejor lo que ellos querían decir, ¿no? Entonces aquí, no sé si, creo que los vídeos se ven un poquito mal, vamos a ponerlo por si acaso. Aquí vemos a Eswatini, un pequeñito país entre Sudáfrica y Mozambique, y su representante, pues como veis ahí, iba prácticamente desnudo, cubierto como con, bueno, pieles y así un atuendo divertido para nosotros, ¿no? Mira, aquí igual los veis un poquito mejor. Y a mí lo que más me llamaba la atención es que ese día hacía un frío y una ventolera que yo decía, a estos hombres les va a dar algo. Pero bueno, estarán acostumbrados, me imagino. Entonces, ¿qué pasó? Que yo no me puse mi traje regional con el que yo me identifico, que es el traje de aldeana de mi pueblo, de Llanes, aquí en Asturias, y que pesa 14 kilos, con lo cual meterlo en una maleta para ir a Nueva York iba a ser un poco difícil. Y porque tiene todos estos dibujitos que veis aquí en el mandil y que están por todo el vestido también, son pequeñitas bolitas de azabache cosidas a mano, bueno, es una maravilla, esto daría para otra ponencia, pero bueno, lógicamente no me lo llevé. Y nada, pues allá llegué yo, nunca había estado en Nueva York, no solo me gustó mucho las Naciones Unidas, sino de repente estar allí, pues bueno, impresionante. Y quedé con Pilar a primera hora de la mañana, allí a la entrada, todavía era de noche, y me dio mi acreditación de las Naciones Unidas, que aquí la tengo, no sé si la veréis también, la tengo, guardo con mucho cariño, por desgracia está ya caducada, no me va a permitir plantarme allí ningún otro año, pero bueno, yo por si acaso la guardo, que me hace mucha ilusión. Y además es muy especial porque después cuando estuve acompañando a Pilar y a los equipos de avanzada, que ahora os explicaré un poco lo que son, bueno, vi que había muchos tipos de acreditaciones y muchos tipos de pases de invitados, ¿no? Pero este era especial.
Yo por alguna razón, bueno, pues porque son muy majos, porque Peter y Pilar eran encantadores y hicieron ese esfuerzo por mí y por nosotros, pues me dieron una tarjeta con la que yo me podía pasear libremente por todo el edificio de las Naciones Unidas. Entonces los de seguridad me miraban rarísimo, decían, ¿esta quién será? ¿Qué hace aquí? Pero bueno, por ahí estuve y fue muy, muy divertido. A ver, que doy para adelante, para atrás. Bueno, estas son las imágenes del despacho, como de los despachos, las oficinas de protocolo. Como veis, no es nada ostentoso, no es nada del otro mundo, ni siquiera son muy grandes, ¿no? Oficiales de protocolo, por lo menos cuando yo estuve había solamente 5, ahora probablemente sean 5, como muchos 6. Y luego, eso sí, durante estas semanas, en septiembre, contratan, bueno, viene más gente, vienen ayudantes de distintos países y ahí pues habrá como 20, 25 personas en prácticas ahí ayudando. Pero bueno, en fin, oficiales de protocolo que estén permanentemente allí trabajando son solo 5 para 193 estados y todo lo que conlleva, pues me parece increíble, ¿no? Vamos a ver más. Bueno, aquí veis la oficina del jefe, más imágenes de los despachos. Y bueno, esto simplemente es la imagen de la aplicación de rastreo de mi móvil de uno de los días que estuve allí. Y esos 12,6 kilómetros que veis no es que me dedicara a hacer turismo por Nueva York, fueron íntegramente dentro del recinto, que es lo que es más llamativo, ¿no? Llegábamos muy tempranito, nos íbamos muy tarde, a las tantas de la mañana. Y la labor principal, yo lo que hacía era sobre todo acompañar a Pilar, que como os decía es una de las 5 oficiales de protocolo que había y un poquito a la mano derecha de Peter en aquel momento. Y la labor que ella tenía que hacer y en la que yo la ayudaba era recibir a los equipos de avanzada, lo que ellos llaman equipos de avanzada, que son los equipos de los representantes de los países que vienen y unos días antes y les enseñan por dónde tienen que entrar, cada uno de los miembros del equipo, por los distintos accesos dentro del edificio, porque la verdad es que es muy laberíntico. Les reparten las acreditaciones, les dicen qué acreditaciones les dan acceso a qué zonas y cuáles no, y les explican un poco el paso a paso de todo lo que tienen que hacer durante esos días. Bueno, siempre doy para adelante. Bueno, pasamos ya, esto fue una de las primeras curiosidades que me encantó. Aquí estamos, esta que veis aquí un poco rubita es Pilar, y aquí estamos con el equipo de avanzada de Brasil, que fue el primero que me tocó acompañar. Y están mirando, ese es el atril desde donde se pronuncian los discursos, y como veis le han puesto un pequeñito escalón, porque dependiendo de la altura, de la estatura del orador, pues lo adaptan, ¿no? Para que no quede. Y ahí está pues una de las de los miembros del equipo de Brasil, pues valorando si se tuvo que quitar los tacones, incluso valorando si su jefe iba a necesitar o no iba a necesitar el atril en ese momento. Me encantó, una tontería, pero me hizo mucha gracia. Bueno, esta es la que ellos llaman la ceremonial door, y es una puerta que es, digamos, la puerta principal a esa gran sala de las Naciones Unidas que tanto impresiona y que hemos visto tantísimas veces en las películas, pero es muy curioso, nunca la abren. Yo no la había abierta, nosotros, nadie del equipo, ni de los equipos de avanzada, ni ninguno de los representantes entró por ahí. Esa puerta me explicaron que solamente se abre si viene el Papa o la Reina de Inglaterra, curiosamente. Todos los demás entramos por otros conductos, que hay muchos. Y bueno, y aquí ya veis un poco la imagen de la sala. Este es uno de los equipos de avanzada, también todos como buenos turistas, aparte de estar cumpliendo con nuestro trabajo y acompañando pues ellos a su representante, pues también impresiona y también se hacían fotos y también las mandaban a sus familias y a sus amigos, ¿no? Y bueno, este es el plano de ese año de cómo se colocan los países en esa gran sala, ¿no? No os he contado, bueno, probablemente muchos lo sabréis, pero también es un dato curioso, que el orden de los discursos siempre empieza Brasil. Y empieza Brasil pues porque los primeros años, cuando se empezó a celebrar, nadie quería ser el primero, no tenían establecido un protocolo y pedían voluntarios. Y Brasil
se ofreció un año, se ofreció otro año y finalmente se ha convertido en una tradición, y entonces Brasil ahora siempre es el primero en intervenir. Y el segundo siempre es Estados Unidos por ser el anfitrión. Luego, a partir de ahí, el orden ya depende de varios factores, entre otros, pues el orden en el que han solicitado intervenir, el rango de la persona que envíen, si es un jefe de gobierno, si es un jefe de Estado, si es un ministro o otro representante, y también la distribución geográfica. Bueno, tienen en cuenta distintos factores y ya lo deciden ellos. Eso para el orden de los discursos, pero para el orden de dónde se coloca cada país, pues lo hacen por orden alfabético. Y entonces este año hacen un sorteo a ver por qué letra empiezan, y a partir de esa letra, como más o menos como en España, cuando tienes que decidir a partir de qué letra se entra en un colegio o cosas así, pues igual. Entonces, por la M tocaba ese año, y era Mali el primero y por ahí empezaban. Entonces, bueno, pues lo primero que hace todo el mundo que entra en esas salas es buscar a los suyos. Y aquí estábamos nosotros, España. Ese año nos tocó muy buena panorámica, estábamos cerquita del orador. Y bueno, esto también me pareció muy interesante. Según me contaron, según me contó Pilar, aunque ellos tienen libertad y no siempre lo cumplen, pero es lo que suelen hacer, ¿no? Al número 1 de su delegación lo ponen ahí, al 2 aquí, pero al 3 no lo ponen en la primera fila, sino que lo ponen aquí detrás de su principal representante, el 4 vuelve aquí y 5 y 6. Como veis, cada país tiene 6 butacas. Y luego esta fotografía la he puesto porque es un detalle bonito e interesante. Aquí veis que pone Argelia, ¿no? Bueno, Algeria, ¿no? En inglés. Pero realmente ahí no se sentó Argelia, ahí se sentó Ecuador. ¿Por qué? Porque el representante de Ecuador ese año estaba en silla de ruedas. Entonces, el lugar que le había tocado, el acceso con las escaleritas era muy complicado y amablemente Argelia se ofreció a cambiarles el sitio. Después, ya cuando se estaban celebrando la asamblea, los discursos de la asamblea, ya cambiaron el nombre. Bueno, este es uno de los accesos a esa gran sala y, como veis, están las banderas de los 193 estados ahí flanqueando el pasillo. Están todas impolutas. Parece que las planchan todas las mañanas nada más llegar. Pregunté y no las planchan, no las colocan todos los días, pero casi. Creo que lleva un trabajo enorme, no sé cuántas personas se dedican a eso, pero no puede haber ni un hilo fuera de sitio, ni una arruga, ni tienen armarios y armarios. Eso sí me enseñaron alguno, con todas las banderas y mesas para plancharlas. Bueno, muy interesante también. Y hablando de banderas, pues todos conocéis esta imagen, ¿no? De la plaza de ahí delante del edificio, con todas, otra vez, las 193 banderas de los 193 estados. Entonces, lo que yo tampoco sabía es que esas banderas, esas sí las ponen y las quitan todos los días. Tampoco sé cuántas personas se dedican a ello, pero se tiene que tardar bastante, ¿no? Las quitan cuando se pone el sol y las izan por la mañana, ¿no? Muy tempranito. Aquí vemos la plaza cuando estábamos llegando, sin banderas. Y aquí vemos dónde la guardan cuando la quitan. Tienen los postes de las banderas, los mástiles, tienen aquí estos bolsillitos de metal donde bajan la banderita, la guardan, la doblan y ahí la meten. Bueno, muy curioso para mí, por lo menos. Bueno, seguimos. Nada, este cuadro os lo pongo para hablar, para explicaros que otra de los grandes atractivos del edificio de las Naciones Unidas es que es un museo. Es impresionante la cantidad de obras de arte que hay ahí. ¿Y por qué? Pues porque a los Estados miembros les hace ilusión hacerle regalos a las Naciones Unidas, que me parece una cosa preciosa. Este cuadro fue un regalo de México en concreto y lo inauguraron estando yo allí. Fue una ceremonia de inauguración muy guapa también. Y bueno, era un mural enorme y fue el único que vi yo cómo llegaba y bueno, el que se estaba inaugurando en ese momento. Pero, por ejemplo, aquí en esta vitrina de aquí, pues no me acuerdo lo que había, pero
otra maravilla seguro, es impresionante. Vas paseando por ahí y ves miles de objetos, tapices, esculturas, de todo, ¿no? Y esto nos lleva a lo que, según Peter Van Liere me explicó, es el primer pasaporte diplomático de la historia. Esto es una placa de oro grabada y se lo regaló Mongolia a las Naciones Unidas. Y era la placa que les daba Gengis Khan a sus emisarios cuando los enviaba a negociar a otras zonas, ¿no?, de aquella, para que supieran que de verdad venían de su parte, ¿no?, para que los pudieran identificar, ¿no? De aquella no debía ser fácil de falsificar una cosa de estas o de conseguir, ¿no?, los materiales, entonces así se identificaban. Esta es la sala donde se celebran las reuniones bilaterales. Además de los debates que se están produciendo a lo largo de todo el día, el secretario general se reúne con los miembros, con los representantes de todos los estados que lo solicitan en el piso 27, ahí en un despacho al lado del suyo propio. Y ahí pues ya discuten de sus cosas y bueno, tienen un despachito al lado, aquí es donde se hace la foto. Os podéis imaginar el revuelo que hay de seguridad para adelante, para atrás, fotógrafos, prensa, bueno, increíble, ¿no? Aquí lo vemos vacío, pero esto es un hervidero. Y esta es la otra acreditación más importante, aparte de la que me dieron a mí, que me daba acceso a todos los rincones del edificio. No, mentí. Me daba acceso a todos los rincones excepto a la sala general, a la sala número 200, que es donde se esperan los que van a intervenir en los debates, ¿no? Tienen allí como una salita, una sala de espera que están allí con sus acompañantes esperando a que les toque el turno. Y un dato curioso también es que la sala entera es el regalo que les hizo Suiza a las Naciones Unidas en el 2004. O sea, les regaló la decoración de la sala con el mobiliario y la pintura de las paredes, todo eso, ¿no? Eso también me parece muy, muy curioso y bonito. Y entonces aquí tenemos la sala. Aquí vemos los sofacitos donde ellos se sientan a esperar, a repasar sus discursos. Y estas son las sillas que corresponden a los oradores cuando esperan a poder acceder al atril, ¿no?, para dar su discurso. Y lo vemos aquí. No sé si el vídeo, repito, que no se ve muy bien, pero bueno, son cortitos para que lo veáis. Aquí vemos como este que le precede es Peter Van Liere, acompaña a la silla, se sienta ahí, le anuncian y una vez que lo anuncian ya puede subir a dirigirse al auditorio. Es una cosa muy ceremoniosa, ¿no? Y bueno, otro detalle divertido fue cuando aquí vemos cómo retiran como os había dicho, el representante de Ecuador iba en silla de ruedas, entonces le tuvieron que colocar una rampa para que pudiera acceder al atril y bueno, ahí se ve como en mitad del evento entran todos los operarios a retirar las rampas y los artefactos que tuvieron que poner para que él pudiera acercarse. En ese caso, como no se podía sentar en la silla determinada para los oradores, lo que hicieron fue colocarle la silla de ruedas al lado y él ponía la mano sobre el reposabrazos de la silla en señal de que era su sitio, ¿no?, de que estaba ocupando ese lugar a pesar de que no pudo sentarse físicamente de verdad en esa silla. Bueno, este vídeo ya lo damos por visto. Mira, aquí tenemos la foto en la que se ve cómo posa su brazo en el reposabrazos. Y aquí tenemos a Pilar, de nuevo, de espaldas, para que veamos cómo lo que hacemos muchos de nosotros cuando estamos organizando un evento o inmersos en la organización de un evento, que es utilizar post-its, pues en la ONU también. Aquí estaban colocando los asientos de la cena de inauguración
Y ahí estaban, pues pongo un post-it aquí, lo quito para allá, a este lo muevo a la mesa número 7 o a este lo pongo en la 12 y bueno, eran, me parece que letras, no números, pero muy interesante también. Esta era la cena para la que estaban allí colocando post-its de un lado a otro. Y sin más, pues ya os he contado todo lo importante. Espero que os haya resultado interesante y nada, si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. Pues muchísimas gracias, María, qué interesante. Además hay un montón de cosas que podrías contarnos, seguro, y que nos encantaría escuchar, pero como pregunta, a Amílcar quería que le explicaras, sé que lo has contado, pero si se lo puedes explicar otra vez, el orden de intervenciones después de Brasil. Vale, pues eso, el primero es Brasil por tradición, porque como os había dicho, se propuso como voluntario durante los primeros años, no sé exactamente si fue solamente 2 o 3 o más, pero bueno, sé que se convirtió en una tradición porque al principio nadie quería ser el primero y gracias a que Brasil se lo planteó, pues se han ganado ese derecho, ¿no? Y son los primeros siempre. El número 2, Estados Unidos, por ser el anfitrión, porque estos debates siempre se celebran en Nueva York. Y luego, a partir de ahí, es un orden muy complejo. No lo sé exactamente, sí sé que influyen distintos factores. Uno es la distribución geográfica de los países, otro es la categoría del orador que envían. No es lo mismo que envíen a su jefe de gobierno que a su jefe de Estado, que a un ministro o que a otro representante. Ellos pueden elegir a quién quieren enviar o incluso no enviar a nadie. Hay veces que hay países que por lo que sea no pueden asistir o no quieren, ¿no? Entonces, dependiendo de la categoría, también los ponen más arriba o más abajo. Y también el orden en el que los países solicitan intervenir, porque también pueden solamente asistir a los debates y no pronunciar un discurso, aunque lo normal es que cuando ya que se desplazan hasta allí lo hagan, pero no tienen por qué, ¿no? Entonces, bueno, no sé más datos, sé que depende un poco de esos 3 factores y seguramente haya más factores que no conocemos. Pues mira, María, nos dice Amílcar si tú sabes si existe algún precisamente manual de protocolo de la ONU. Sí, ellos, bueno, tienen un libro gordísimo con un montón de procedimientos y un montón de, bueno, todo cómo lo suelen hacer todo, ¿no? Y no me dejaron hacer fotos ni fotocopias, pero lo tuve en mis manos y lo pude hojear. Pues podéis preguntar más. Amílcar, tú mismo puedes preguntar si quieres, ¿eh? Si quieres abrir el micrófono y preguntar directamente. O alguien más. No sé si... Sí, Javier Vilariño tiene la mano levantada. Javier. Sí, hola, buenas tardes de nuevo. Mira, yo tenía 2 preguntas, María. Bueno, primero felicitarte por la ponencia porque de verdad que es un lujo conocer de primera mano de una persona que estuvo allí y una paisana nuestra como eres tú, ¿no? Entonces yo tenía 2 preguntas que son las siguientes. Una es relativa a la distribución de asientos de cada delegación. Es decir, choca que el número 3, como tú dices, que esté en la parte de atrás del 1 y del 2, porque digamos que incluso eso le limita la comodidad, ya que entiendo que no tiene acceso a la mesa para poder apoyar los documentos, etcétera. Y después la segunda pregunta era que he visto en una panorámica general que tenías del escenario que había un teleprompter. Entonces, ese teleprompter es costumbre que lo utilicen todos los oradores o por el contrario lo utilizan unos y otros no. ¿Cómo se maneja eso? Es decir, porque hasta donde yo sé, la gente que suele manejarse con teleprompter tiene a sus propios operarios, por así decirlo, su gente de confianza que lo maneja, porque es una herramienta muy difícil de manejar en el sentido de que tiene que haber una empatía entre el técnico y la persona que está leyendo en el teleprompter.
por temas de velocidad, etcétera, aunque sí que es cierto que se puede regular, pero hay una parte muy importante que es la empatía. Entonces, yo quería saber esas dos cuestiones y perdonad si me he extendido demasiado. Que va, no, gracias por preguntar, Javier. Pues mira, el orden de los asientos, yo realmente, como os decía, no es nada obligatorio. Me lo contó Pilar, que lo solían hacer así. Y llegamos a la conclusión de que era porque el número 3 de esa manera está detrás, está cerquita de su primer representante, y si tienen que comentar algo durante el debate, la intervención de otro país, pues pueden hacerlo con mayor facilidad que si está más alejado, ¿no? Y por eso deciden ese orden. Pero bueno, cada delegación, pues sobre la marcha pensará a quién le interesa más que tener en la orejita y que le pueda ir chivando o discutiendo cosas, ¿no?, sobre lo que está sucediendo. Y luego con lo del teleprompter, pues mira, es una pregunta muy interesante. La verdad es que no tengo ni idea y no se lo pregunté a Pilar y no lo hablamos. Pero sí te puedo decir que aquello no deja de moverse todo el rato. Otra cosa es que yo me imagino, por ejemplo, los días que estuve yo allí, pues el señor Trump dio un discurso que me extrañaría mucho que estuviera en teleprompter porque, bueno, se notaba que era muy improvisado, ¿no? Entonces, no sé lo que estarían proyectando allí en el teleprompter. Lo que sí es verdad es que en los equipos de avanzada, por parte de las Naciones Unidas, va un representante de protocolo, un oficial de protocolo, un responsable de prensa y un responsable de seguridad. Y luego, por parte de los equipos de avanzada, como mínimo, lo mismo. Viene el jefe de protocolo, el jefe de prensa y el jefe de seguridad del representante, más luego muchas veces vienen diplomáticos, embajadores, representantes permanentes de las Naciones Unidas que acompañan a esa delegación. Entonces, pues me imagino que entre el jefe de prensa del representante y el de prensa de las Naciones Unidas pues se pondrán de acuerdo y coordinarán esa función del teleprompter. ¿Más preguntas? Aprovechad que tenemos aquí a María, que ha estado en primera fila y ha tomado nota de muchas cosas. Que ha estado allí seguro porque lo ha dejado marcado en el que sería el obsequio, creo que era de Mongolia, que se ve ella reflejada haciendo la fotografía, es decir, que ha quedado demostrado que estaba allí y no le han pasado las fotografías para poder hacer el montaje este. Sí. Sé que la hiciste aposta. Hombre, bueno, claro, además algo favorecida en la foto, que si no, no la pongo. Pues aquí Amílcar dice que se sabe que Fidel Castro tiene el récord del discurso más largo de la ONU. Quisiera saber ¿cuáles son las reglas sobre la duración de los discursos? Pregunta. 20 minutos es la indicación que les dan y es lo que dura la lucecita verde del atril, 20 minutos. Pero bueno, no, como visteis, la amenaza no va más allá de que se ponga roja la luz. Les permiten extenderse todo lo que quieran. Aquella vez Trump estuvo, creo recordar que como hora y 3/4, algo así. ¡Wow! O sea que si todo el mundo se lo salta, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo cumplen con los tiempos de...? Ahí los horarios son irrelevantes. O sea, tú vas, te sientas y escuchas al que le toque hablar. ¿Pero eso significa que alguien se queda sin tiempo o todo el mundo acabará interviniendo al margen de lo que hayan tardado? Todo el mundo acaba interviniendo, lo único que hacen es que se van posponiendo. A ti a lo mejor te tocaba a las 4 y intervienes 2 días después, porque generalmente se extienden mucho casi todos. Que les falta una persona que corte el tiempo. Sí, te necesitan, Josep. Exacto. Ya lo dice mi cariño, muy bien. Pero vaya. Es decir, que el tiempo de Fidel Castro, ¿cuánto fue? 4 horas y media, tengo entendido. Trump Yo casi... no estaba allí, pero... Vaya, entonces Trump solo hizo un aperitivo, si solo estuvo 1 hora y 3/4. Sí, En nada, comparación. al lado de Fidel no es nada.
Una cuestión, María. Se tiene el récord de quién ha durado más. ¿Hay algún récord de quién ha durado menos? Pues mira, tampoco lo pregunté, pero es una buena pregunta, me hubiera gustado saberlo. Sé que también el año que estaba yo también se extendió mucho Maduro, como os podéis imaginar, podéis intuir. Maduro, coincidí con él el rato que estuve ahí en la sala esa 200. Me impresionó mucho, es un hombre altísimo y bueno, con muy buena planta. Llama la atención una persona que estamos acostumbrados a ver tanto en las noticias y tan controvertida, pues bueno, de repente la tienes ahí al lado y asusta menos en persona que en la tele. Bueno, y un poquito de cotilleo. Cuéntame, ¿quién te cayó bien? De los que, ¿quién te cayó bien y quién dices, no? Bueno, hombre, con los representantes no hablé, ¿eh? Tan importante no soy. Yo estaba observando y ayudando a Pilar a acompañar. Ya, pero me imagino ese caer bien de cuando alguien, ¿sabes? Te da una buena vibración Sí. o... Bueno, mira, los italianos estaban el equipo de avanzada de los italianos eran maravillosos, eran fantásticos, eran todos altísimos, grandísimos y entonces los veía allí en el edificio de las Naciones Unidas y después el ratito que me escapaba y hacía un poquito de turismo por Times Square me los encontraba. Y, ¡hombre, qué tal! Aquellos italianos tan simpáticos. Y sin embargo, por ejemplo, Francia, la delegación de Francia estaba muy serios y bueno, eran gente muy comedida, no querían así. Y España, pues bueno, estuve con nuestra delegación y me gustó mucho, ¿no? A nuestro presidente de aquella que ya estaba, Pedro Sánchez, lo vi un poco de lejos, pero no hablé con él, pero todo su equipo, sí, estuve en su equipo de avanzada y me gustó mucho, la verdad, conocerlos y estar allí. ¿España cumplió con el tiempo? Sí, España creo que se excedió un poquito, pero no mucho. Bueno. Les faltará poner el micrófono a aquel que baja y que así se quedan sin palabra y sería la manera de cortar, aunque alguno gritaría para poder ser oído a última fila, pero vaya. Amílcar te Amílcar te da las agradece. gracias. Obrigado. Perdona, Esther. Bueno, obrigada, creo que se dice, ¿no? Mis conocimientos de portugués son limitados, pero... Gerardo, cuéntanos un poco algo, que te veo por aquí y que al final María pudiera ir fue gracias a que... A la copa de vino matutina. En la que decidiste que querías a Peter Valleri en el Congreso de Valladolid. Vale. Te esperamos. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Buenas tardes. Venga, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es que tenía la televisión puesta y entonces no podía hablar. A ver, cero intervención por mi parte. Cero intervención por parte de la escuela, cero intervención por mi parte. Fue algo que María se buscó, fue algo que María se hizo y fue una deferencia enorme por parte del jefe de protocolo de la ONU, Peter Van Leeuwen, que dijo, oye, pues adelante, apoyamos a la gente que está estudiando, apoyamos a la gente de protocolo, y esto empezó la deferencia, pues apoyándonos y yendo a contar su enorme y maravillosa experiencia, un hombre encantador, yéndonos a contar en aquel congreso, ¿no?, de Valladolid, en el año 17, en 2017. Y fue estupendo, la verdad, y os aseguro, o sea, no se lo pedimos, la verdad es que fue iniciativa de él y un encanto de persona. Así, pum pum, voy a meter un poquito de cosa y aprovecho yo a hablar de mi libro. Os tengo que anunciar que para el Congreso de Granada ya no solamente no tenemos al jefe de protocolo de la ONU, pero tenemos al jefe de protocolo del Parlamento Europeo. Ya está confirmado. Y vendrá a contarnos cosas estupendas. Tenemos alguna gente importante, pero vamos a dejar sorpresitas. Sí, me gusta. Entonces, claro, jefe de protocolo del Parlamento Europeo, ya veo yo a María dentro de unos meses
en protocolo del Parlamento Europeo allí dándolo todo, pero bueno, así nos lo puede contar después. Ahí sí que te llevas el traje típico, ¿eh? Que está más cerca. Está más cerca y la maleta cuesta menos de cargar. Hombre, si lo puede hacer, podrá ser una buena comparativa entre funcionamientos de diferentes organismos, tan importantes como pueden ser el de la ONU a nivel internacional y el de europeo a nivel más pequeño, digamos, pero que también tiene un funcionamiento muy especial. Es decir, que vale la pena. Es decir, que María, ya sabes que te toca. Tienes que ser infiltrada otra vez. Son tus deberes que salen de esta ponencia directamente, más que nada porque Gerardo nos ha informado que habría esta posibilidad, pues nosotros aquí te lanzamos ya el tema y miraremos incluso de ver cómo, de ponerte una cámara infiltrada para ver cómo consigues la plaza allí en la ONU, ahí en la Unión Europea. Ojalá, se intentará. No, perfecto. Bueno, tú, Gerardo, ya sabes, nos vas pasando píldoras de lo que será Granada en las diferentes sesiones que vayamos haciendo. Puedes ir introduciendo las píldoras y vaya, por nosotros encantados. Yo tengo dos objetivos. Uno, que María se infiltre en el Parlamento Europeo, estupendo. Pero yo tengo un objetivo que es infiltrarme en un ayuntamiento. A mí me gustaría mucho infiltrarme en el Ayuntamiento de Tarrasa. Aquí tendrás problemas de seguridad. No es tan fácil como ir a la ONU, ¿eh? Eso tenlo por seguro. No les conozco mucho, pero es complicado. Gerardo, mucho mejor el Ayuntamiento de Sabadell, ya te lo digo. Bueno, no. Tarrasa sin duda, ¿eh? Pero Ya bueno. te infiltraré por la feria modernista. Pues mira, Josep, poca broma, que eso sería muy interesante. Mira, Será un tema a tratar. Sigo hablando de mi libro. También voy a anunciaros que tendremos al jefe de protocolo del Ayuntamiento de París en una mesa en la que espero que estén jefes de protocolo de distintos ayuntamientos, grandes, pequeños y medianos. Entonces puede ser muy interesante el cómo en los distintos ayuntamientos, y además de distintas culturas y distintos continentes, podamos ver cómo actúan y cómo trabajan, porque al final yo creo que el ayuntamiento es juntarse, es lo que más cerca está del ciudadano, ¿no? Entonces el protocolo es para mí es el protocolo más importante que hay, el de los ayuntamientos, ¿no? Pero es el protocolo local, ¿no? Que es el que acerca a los ciudadanos a la forma de gobierno. Y porque nos pilla muy lejos, ¿no? El gobierno, el Estado, etcétera, ¿no? Pero sin embargo el ayuntamiento muy bien. Y entonces estamos preparando una mesa con ayuntamientos grandes, pequeños, medianos, ciudades conocidas, ciudades que no se conozcan, y con esto y que nos cuenten allí todas sus experiencias. No. Hombre, es interesante. En el congreso que se hizo en Manaus ya hubo una pequeña muestra de diferentes ayuntamientos para hablar de la toma de posesión de sus respectivos alcaldes, y aquí ya se veía la diferencia que hay entre cómo organizamos, por ejemplo, aquí en España, pero también cómo organizan en Brasil y en Argentina, que en Brasil y Argentina son dos países que están tocando, y la verdad es que son totalmente diferentes las formas de funcionamiento. No es que nosotros seamos en Europa de una manera y ellos sean, es decir, que cada país, e incluso estoy convencido de que si lo habláramos con ayuntamientos de la Comunidad Europea, también se vería la diferencia. Por eso es interesante esto, y estoy totalmente de acuerdo en que el protocolo local es el más cercano a todos y es donde hay más protocolo, donde el protocolo es más claro y evidente. Es decir, que una buena píldora también informativa. Claro, porque además en el protocolo local no solamente el protocolo que hace el ayuntamiento dentro del ayuntamiento, yo creo que también es el protocolo que se hace, chicos, todos los sábados y todos los domingos hay un montón de niños que están jugando, hay un montón de deporte, hay un montón de cultural, hay un montón de acciones
que de alguna manera le tocan al ayuntamiento y que además, organizando bien los eventos, se puede fomentar la educación ciudadana, el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Si tú organizas un concierto en las fiestas de tu pueblo, si eres capaz de organizar bien los accesos y el tratamiento de ese espacio, estás concienciando a la ciudadanía a cuidar el medio ambiente y a trabajar por los demás, ¿no? Entonces, joder, es que es un protocolo cercanísimo que toca todos los palos, ¿no? Entonces es muy interesante. Bueno, perfecto. Lo tendremos en cuenta. Bueno, aquí tenemos a María, ¿eh? Si queréis preguntarle algo de su estancia en la ONU, es el momento. Sí, porque hemos pasado de la ONU a Granada, es decir, que volvamos a la ONU. Bueno, de la ONU a los ayuntamientos, que aquí mirar estáis compinchados tú y futuro, Gerardo, ¿eh? Con ayuntamiento. Pues nada, veo que nadie se anima. Solamente me queda decirte, María, que muchísimas gracias. A mí me encanta escucharte, ya lo sabes. Y muchísimas gracias por haber accedido. Sé que seguro que mucha gente se irá a dormir pensando que podía haber hecho alguna pregunta, pero veo que sois tímidos, hermanos, por lo que veo. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta... Menos a Milcar, que Milcar se ha lanzado a preguntar. ¿eh? Y Javier, por supuesto, Javier siempre. Gracias, Javier. Es una maravilla. El resto os veo a todos como... Virginia, tú me faltabas, ¿eh? Porque tú eres de preguntar normalmente. Entonces, ¿no te lanzas a hacer una pregunta a María? No, gracias. Buenas tardes. Ha estado muy interesante, María. Menuda Hola. experiencia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Virginia. Hombre, Pues- y además Virginia, que es recientemente presidenta de la Asociación Cordobesa de Comunicación y Protocolo de Relaciones Públicas, y de verdad que también estamos contentos de que es su primer acto público como presidenta aquí. No sé si Santiago ya podíamos decir que ya lo era, pero así virtualmente vamos a decir que es su primer acto público. El primero virtual para mis amigos de Aspri, ¿eh? Muy bien, muy bien. Perfecto. Mucho Enhorabuena. presidente veo yo aquí, el de ACPRI, el de la OICP, el de Córdoba, aquí sois muchos presidentes, ¿eh? Esto... No, pero además también, volviendo a hablar de mi libro, hay que decir tremendo Encuentros en el Sur en el mes de febrero, ¿eh? Que también es nuestro libro. Entonces, joder, pues Gracias, eso sí que Gerardo. merece la pena. Yo ya me he apuntado. Muchas gracias. Ya os pasaremos información. Aquí vuestro presidente, Josep, ya me ha dicho que encantado de colaborar, así que para todos los socios de Aspri que se animen a venir a Córdoba, pues tendréis precios especiales y esperamos ver una buena representación, ¿eh? Perfecto. El problema de Córdoba es que es fea, que tiene mal aceite, que tiene mala comida, que tal, pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Eh? Yo, como digo, no lo puedo desvelar tampoco todo, pero habrá cositas que probar muy buenas, ¿eh? Para que os vayáis de aquí con buen sabor de boca. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Ahí intentaremos estar. Gracias. Pues nada, con todos los presidentes que tenemos aquí, esto es un lujo. También tenemos a Javier, aunque no sea el presidente, pero de la Asociación de Técnicos de Protocolo de Galicia, y vaya, una pieza fundamental. Rafael no ha podido estar, pero es una pieza fundamental en la asociación y que también se agradece mucho que esté aquí. Gracias, pero yo soy el humilde secretario, es el último puesto de la Junta Directiva, o sea que muchas gracias, pero... Perdona, pero hay muchas veces que quien más trabaja precisamente no es quien está más arriba, aunque también hay veces que quien trabaja más es el que está arriba, es decir, que en este caso todo el mundo tiene su parte. A ver qué vas a decir, Josep. Muy diplomático. A ver qué vas a Estoy decir. dejando a todo el mundo No me bien. estires de la lengua. A todo el mundo lo dejo bien, ¿eh? A todo el mundo lo dejo bien. Que te toca luego, después de casi 12 años de secretaria,
aquí me ves, así que vete preparando. No. Y también a Milcar, que también es presidente, también hay que agradecerle también que haya estado aquí. Creo que hay gente incluso de su asociación, veo que hay, no conozco a todas las personas que veo en el listado, pero hay muchas que creo que pertenecen precisamente a asociaciones que están en la OICP y que también pues nos están acompañando. Os saludaremos a todos uno por uno, pero la culpa es vuestra por no haber hecho preguntas. Si hubieseis hecho pregunta, os podríamos estar saludando uno a uno, pero lo que sí es verdad es que se agradece mucho que hayáis asistido porque verdaderamente era interesante. Pues nada, si nadie más tiene que decir nada, dejamos ya que María siga con su vida, que ya le hemos robado demasiado tiempo. Y pues muchísimas gracias a todos por asistir, como siempre, los fieles aquí de ACPRI y sus encuentros. Os lo agradecemos enormemente. Y le paso la palabra al presidente. Nada, ya casi lo hemos dicho todo, es decir, agradecimiento a todo el mundo por haber estado aquí. No os diré que la próxima conferencia será en diciembre, porque en diciembre tenemos todos suficientemente actividades previstas, espero que personales, que se puedan realizar, que estamos todo el año como estamos, pues que como mínimo tengamos este mes de tranquilidad, pero ya os amenazamos de que en enero volveremos. A finales de enero volveremos a estar los últimos miércoles de este mes con las conferencias virtuales. Habrán muchas más actividades y entre ellas pues también iremos informando pues del encuentro que habrá en Córdoba el 10 y 11 de febrero de 2022, que será el primer encuentro otra vez presencial que podremos estar. También Gerardo ya nos irá informando de sus pequeñas pinceladas de cómo ir a Granada en finales de abril. Pero bueno, todo esto irá viniendo. Agradeceros mucho la presencia y nada, nos vemos pronto y como toca, feliz Navidad. Gracias, Josep. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego.